Estimados amigos, hermanos, el Señor les guarde y el Señor les bendiga. Comparto con ustedes este mensaje que he titulado El pozo vacío. Para poder entender lo que quiero dejar en estos momentos en su corazón, he de hacer mención de una anécdota y de una ilustración que me van a ayudar a poder dejar en su mente y en su corazón el siguiente mensaje. En alguna ocasión, cuando mi esposa y yo, juntamente con nuestros hijos, fuimos de misioneros al pueblo de Oriental Puebla, siendo ahí nosotros ministros en una congregación, pastoreando por 6 años, el Señor nos permitió la bendición de poder adquirir un terreno para la construcción de el templo del Señor. Nos dio esa bendición de adquirir ese terreno. En ese terreno se encontraba cierta construcción que al principio se ocupó como el lugar donde nos reuníamos para la predicación de la palabra. Ese terreno nos dimos cuenta que tenía un pequeño pozo que era un peligro para los niños ahí en ese terreno. Ese pequeño pozo había que taparlo, por lo que invitamos a todos los hermanos de la congregación, hombres, mujeres, niños, ancianos, a que fuéramos a tapar ese pozo. No era muy grande. Nos dimos a la tarea de empezarlo a tapar con piedras, con tierra, con todo lo necesario para poder tapar ese pozo. Finalmente ese pozo dejó de ser un peligro ahí, en ese lugar. Y ahora bien, les platico de la siguiente historia. En cierta ocasión se encontraba un grupo de niños jugando fútbol en un terreno baldío. Estaban jugando los niños fútbol y cuando uno de ellos pateó el balón muy lejos, este balón cayó cerca de un pozo. El niño que fue por el balón se dio cuenta que había un pozo. Inmediatamente, dejando de hacer caso del balón, llamó a sus amigos y les dijo: vengan acá, veamos el tamaño de este pozo. Muchos se acercaron buscando esa curiosidad ante sus ojos y se dijeron, como todos niños, ¿por qué no bajamos a ese pozo? Algunos se reservaron el derecho de bajar al pozo, tal vez por miedo. Otros, principalmente 3 niños, accedieron a esta aventura. Corrieron a traer una cuerda lo bastante grande, porque no sabían qué tan grande podía ser ese pozo. El primero de ellos ató el lazo a su cintura y pidió a sus amigos que lo sostuvieran fuerte para poder bajar al pozo. Así lo hicieron. Empezaron a bajar al primer niño y él había dado la indicación de que cuando él tirara de la cuerda podían subirlo. Fue bajando unos ciertos metros y posteriormente los niños sintieron que tiraban del lazo e inmediatamente empezaron a subir a este primer niño. Subió a la superficie el primer niño y no dijo nada, enmudeció y se retiró de ese lugar. El segundo niño ató el lazo nuevamente a la cintura y dio la misma indicación: cuando yo tire del lazo, me suben. Fueron bajando a este niño y sintieron el tirón de la cuerda y empezaron a subirlo. Y lo que pasó es que este niño también, al subir a la superficie, se desamarró el lazo y se retiró en silencio. El tercer niño aplicó la misma estrategia. Pero a este niño lo bajaron y no sintieron ningún tirón de la cuerda.
Se empezaron a desesperar los niños, creyendo en que habían perdido a su amigo. Después de un rato, sintieron que tiraron de la cuerda y empezaron a subir a este niño. Al llegar a la superficie, lo mismo sucedió. El niño subió, guardó silencio e igual que los otros dos niños, se retiró del lugar. Días después se reunieron los mismos niños a jugar fútbol. Al terminar del partido, les preguntaron los otros amigos a estos tres niños cuál había sido su experiencia al bajar al pozo. El primero de ellos dijo: cuando fui bajando a este pozo, lo que sentí fue un gran frío y por eso tiré de la cuerda para que me subieran. El segundo niño platicó su experiencia. Cuando fui bajando al pozo, sentí la gran obscuridad que estaba en el pozo y por eso tiré de la cuerda para que me subieran. Y el tercer niño dijo: finalmente cuando bajé al fondo, me di cuenta que no había nada, pero sentí una gran necesidad: salir lo antes posible y pedir que en estos momentos vayamos y tapemos ese pozo. Comparto con ustedes la lectura bíblica que se encuentra en el libro del profeta Ageo, el capítulo número 1. Voy a contextualizar lo que estaba sucediendo cuando Ageo trae palabra del Señor para su pueblo. Resulta ser que el pueblo del Señor había sido cautivo en Babilonia. Se había acabado esta cautividad e iban a regresar a su tierra prometida, a Jerusalén. Cuando sucede esto, es cuando viene la palabra del profeta Ageo para el pueblo. El pueblo llegó a su tierra, a Jerusalén, y se dieron cuenta que la ciudad y el templo estaban en ruinas. Luego entonces viene Ageo y se presenta delante del gobernador civil, en este caso Zorobabel, y también frente al sumo sacerdote, Josué. Y bueno, es ahí cuando viene la palabra del Señor a través del profeta Ageo para decir: ustedes tienen que reconstruir mi templo. Pero el pueblo estaba inmerso en otras cosas antes que en la palabra del Señor. Ellos habían llegado a Jerusalén, a su tierra, y lo primero que empezaron a hacer fue edificar casas para ellos mismos. Casas muy bien construidas y muy lujosas. Y he aquí la lectura bíblica. Ageo, capítulo número 1, versículo 3 al 11, dicen de la siguiente manera: Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesoradas, y esta casa está desierta, refiriéndose al templo del Señor. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recoged poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo los disiparé
en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. El mensaje del Señor era claro, edifiquen mi templo. Sin embargo, el pueblo era el responsable de recibir esta palabra, pero no lo hicieron, porque ellos estaban ocupados en estar trabajando y no reedificaban el templo del Señor. Y bueno, ¿qué tiene que ver esta anécdota y esta historia que les platico? El profeta Ageo menciona en 5 ocasiones esta palabra. Versículo 5 del capítulo 1. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Posteriormente, ya en el capítulo número 2, añade también, capítulo 2, versículo 5. Ahora pues, meditad en vuestro corazón. Capítulo 2, versículo 18. Meditad pues en vuestro corazón. Y el mismo versículo 18, un poco más adelante, dice el Señor, meditad pues en vuestro corazón. Palabra clave en esta profecía del profeta Ageo. Meditad en vuestro corazón. Tenemos que echar un vistazo cómo está nuestra vida. Y nos vamos a dar cuenta que cuando volteamos a ver a nuestra misma vida, nos vamos a dar cuenta que tenemos en nuestra vida un pozo vacío. Un pozo vacío donde hay frío, donde hay obscuridad, pero donde no se pierde la esperanza cuando se conoce la palabra del Señor. Cuando nosotros volteamos a ver nuestra vida y meditamos en ella, lo más probable es que ustedes y yo encontremos un gran vacío ahí, en ese pozo, en esa vida nuestra. Porque probablemente nos encontramos inmiscuidos en otras cosas y no en lo que el Señor quiere de nosotros. Podemos estar ocupados trabajando como lo estaba haciendo el pueblo del Señor. Pero ese trabajo era un trabajo egoísta que venía a satisfacer las necesidades más apremiantes del hombre, sí, para su subsistencia. Yo entiendo eso, pero sobre eso el Señor dice, confíen en mí, yo estaré con ustedes. Deja de hacer aquello que estás haciendo por querer llenar en tu vida ese pozo que se encuentra vacío. De hecho, nuestra Escritura refiere en Mateo, el capítulo 6, versículos 19 al 21, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nuestra vida, cuando volteamos a verlo, nos damos cuenta que tenemos ese pozo vacío y que queremos llenarlo para satisfacer las cosas más apremiantes nuestras. Pero sobre todo, dice el Señor, que edifiquemos su templo. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor,
como nuestro Salvador, mi vida misma, mi cuerpo mismo viene a ser morada del Espíritu Santo. Es ese templo donde habita el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Señor no quiere encontrar pozos vacíos, donde me esté amedrentando a mí ese frío por no querer encontrar el calor que ofrece Jesucristo a mi vida. Donde quiero yo alimentarme con lo que yo quiera y no con la palabra del Señor. Así es que, mis amados hermanos, espero que esta reflexión nos pueda llevar a pensar cómo está nuestra vida, cómo está ese pozo, cada vez más vacío. Es una gran oportunidad para que, meditando en la palabra del Señor, reedifiquemos ese templo, vayamos, lo tapemos a una vida antigua y nos dediquemos en una vida nueva a servir al Señor para que Él reedifique un templo cada vez más hermoso donde el Señor habite en nuestro corazón. Que el Señor les guarde y el Señor les bendiga. Yo soy el hermano René Olivera. Hasta la vista. Chao.